estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Vamos a platicar en esta mañana en una mesa en donde le aprecio muchísimo a Juan Ignacio Zavala, que está aquí con nosotros. Juan Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, Luis. Un Gracias gustazo por la invitación. No, hombre, un gustazo que estés aquí. Y Hernán Gómez, ¿cómo estás, Hernán? Bienvenido. Muy buenos días, Luis. Vamos a platicar hoy pues al respecto de estos temas: democracia, libertad, prensa, cómo están las cosas en el marco de la Cuarta Transformación. Yo no inventé lo de fifí. No, se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. ¿Qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. No va a ser Reforma quien me dicte la agenda. Ellos quieren que yo me involucre en cosas que no debo. Ese periódico, si sigue así, va a terminar como un pasquín. Ojalá y rectifiquen. Creo que el presidente se equivoca en darle el juego político que le está dando a Reforma, porque creo que Reforma hace tiempo dejó de ser la referencia periodística que era. Me parece que cuando Reforma se creó en 1994, creo que logró revolucionar el 93. Noviembre del 93, logró revolucionar el periodismo en México, la forma en la que se hacía periodismo en México. Fue un modelo de periodismo donde, para empezar, el hecho de que no haya recibido financiamiento público como otros medios y no dependa del financiamiento público le dio una independencia y una potencia al periódico que además creo que era de los pocos medios que hacía periodismo de investigación con cierta seriedad y me parece que hace tiempo que desde la sucesión de padre a hijo, de Junco de la Vega papá a hijo, pues el periódico se ha extraviado desde que salió René Delgado, iba a decir Mario Delgado, desde que salió René Delgado de la dirección editorial. Yo creo que es un periódico que está atravesando por una crisis muy fuerte y que de alguna forma el presidente le está inyectando aire artificial y lo está haciendo mucho más grande de lo que hoy Reforma es. ¿Qué opinas, Juan Ignacio Zavala? Pues mira, yo creo que lo que pasa es cierto. Creo que en Reforma podemos ver un poco la evolución de los medios, la crítica que ejerció Reforma desde un inicio. Después fue retomada por los demás. La verdad, digamos, había proceso. Era lo que había, y la jornada por el lado de la izquierda. Creo que Reforma entró a ser un nuevo tipo de empresa periodística en México, hacer de la información la viabilidad de un negocio. Pero bueno, pues también el otro día que se le salió al presidente de que era un partido político, pues bueno, yo creo que a veces se la cree y quiere hacer política pública. Los medios hacen política, eso hay que decirlo, hay que admitirlo, y no tiene nada de malo. El problema aquí es que sí venimos de una cadena de simulaciones enorme, en la cual los medios decían que eran objetivos, cuando eso no puede ser, ¿no? La otra, los medios no querían definirse por algún lado, y creo que al final del día este manejo del presidente López Obrador obliga a definir, y eso me parece que es su estrategia, ¿no? Entonces, como requiere de adversarios visibles, un periódico le parece, y en ese periódico yo creo que engloba a toda la prensa, ¿no? Hay un asunto nunca nos dice cuál no es la prensa fifí, no sabemos si eres fifí o no, Luis.
todavía. No, todavía no nos han definido. Sí. O sea, hay prensa chaira, o yo qué sé, ¿no? O sea, no nos ha definido esa parte. Es que yo creo que se inventó el adversario que necesitaba a través de Reforma. Exacto, O sea, porque no hay otro y le permite agrupar a los demás. Porque no hay una oposición organizada. Que es un problema. Y el de la oposición y el otro, que no sé qué tanto sea, yo desconozco la vida interna de Reforma, también es el mercado. El mercado ha llegado a regular a los medios en México, cosa que los gobiernos, una relación que tenían, nunca la quisieron cambiar, no la quisieron cambiar los gobiernos del PAN tampoco. Y digamos, hay un mercado que los está regulando, lo que les hace medio extraviarse. También se perdió esta fuerza de aquellos artículos de opinión enormes que todos teníamos que leer determinados días porque eran los que movían a la clase política. Eso ya no sucede, yo creo que eso es sano, ¿no? ¿Qué hay en su lugar? Pues no sé, ¿no? Ahora, estamos en un momento, y quisiera conocer tu opinión, Hernán, tu opinión, Juan Ignacio Zavala, en donde nos estamos radicalizando ya, no sé si por mercados, por audiencias, por fifís, por chairos. Si uno pone la tele, ayer era muy interesante ver Fox News a favor de Trump y CNN en contra de Trump. O sea, como que ya empiezan a estar demasiado definidos, demasiado maniqueo el asunto, muy blanco y negro. Empieza a definirse también así de pronto el escenario mexicano. ¿Qué opinas, Hernán? A mí me gusta que los periódicos, que los medios en general se definan y asuman posturas. Por ejemplo, a mí me gustaría que en México pudieran los periódicos firmar editoriales, incluso apoyando abiertamente un candidato. Porque en el fondo muchas veces es lo que hacen, pero lo hacen de forma vergonzante. Y a mí me gustaría que eso lo hicieran de una manera más abierta y transparente, como sucede, por ejemplo, como lo hacen medios en Estados Unidos, como lo hacen en Francia, como lo hacen en España, como lo hacen en Inglaterra. Que un medio publique cuál es su simpatía política, que la haga abierta. Ahora, en Europa está más bien como que prohibido, ¿no? O sea, como que aquí quisimos copiar el tema francés, no se meten, son súper cuidadosos en ese punto. Los gringos sí, cañón. Los gringos y los ingleses por lo menos, o sea, que lo hacen. A mí lo que no me termina de cuadrar es que un medio como Reforma, yo lo que he visto es que se ha convertido en un órgano de difusión de una oposición inexistente, donde desde el nombramiento de Juan Pardinas como director editorial, Juan Pardinas apoyó abiertamente la campaña de Ricardo Anaya. Y primero apoyó la suya. Y yo te diría que es un tipo. Primero apoyó la suya. Pero digamos, Juan Pardinas, que además tiene mi respeto, y yo creo que Juan Pardinas, si me presionas, yo te diría que es un opositor mucho más eficaz e inteligente que Marco Cortés, por ejemplo. Bueno. Marco Cortés, el irrelevante con mayúsculas, ¿no? Pero claro, la pregunta es si una persona así tiene que estar al frente de un medio de comunicación con una trayectoria de periodismo sólido, no? O tendría que estar haciendo, bueno, es una pregunta, o tendría que estar haciendo quizás el nuevo partido moderno de la derecha moderna que México tanto necesita. Juan Ignacio Zavala. Mira, dos cosas. Una, yo también tengo la mejor opinión de Juan, como cuando fue director del INCO, etcétera. Me parece que su nombramiento en Reforma es saludable para los medios, un poco por lo que hablábamos, darle un poco de oxígeno, de cambio al periodismo en México, y creo que Juan lo puede hacer. Ciertamente él siempre se ha movido entre eso y la política, el activismo, ¿no? Creo, dice Hernán, que el problema es que han hecho de Reforma el órgano, el medio, el canal de una oposición inexistente. Yo creo que es una oposición desorganizada, no inexistente. Sí la hay, no se organiza porque, pues acabas de decir uno de los nombres, Marco Cortés, el PAN, el PRD, el PRI, son incapaces de organizar algo y la gente no queremos ir con ellos. ¿Y qué me dices de lo que intentó organizar el gobernador Corral? No, bueno, el que le dio aire a eso fue Reforma. Sin Reforma eso ni siquiera nos hubiéramos enterado. Digamos, yo estoy de acuerdo con eso. Yo también lo dije así. Bueno, pues ahí tenemos una ventana opositora
que aparte juega de la misma manera que siempre, ¿no? O sea, no era, uno veía esas cosas y ya sabías de dónde venía, cómo venía. Creo que el problema es la falta de claridad. Si los medios dijeran, mira, nosotros somos un medio de centro derecha o que estamos a favor de la inversión privada. O sea, vamos a suponer que Reforma lo diga. A ver, somos un medio de centro derecha, somos un medio más de derecha, somos un medio que no estamos de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. O sea, no vería... Pues bueno, oye, sí, pues todo eso para el presidente de la República en su reducción del mundo es ser fifí o conservador. Pero pues no es cierto, hay otros medios mucho más conservadores que Reforma. Sí. ¿No? Digo, la verdad. Entonces, de hecho, el propio presidente es más conservador que Reforma y que Marco Cortés, que todos, ¿no? Bueno, sí lo es. Pero digamos, yo creo que todo este tiranteo con la prensa, que siempre es una relación tensa, habla de cómo están los medios en México y por qué nada más el presidente se dirige a uno. Porque efectivamente es donde ve él que hay un cierto poder de pensamiento agrupado. Déjenme plantear sobre la mesa un tema que preocupa de pronto. Está el Reforma, está el Universal, está La Jornada, está Televisa, está Fórmula, está Radio Centro, está MBS, están todos los medios, el Financiero, están todos los medios de comunicación. Y de pronto vemos al Nopal Times o al Chapucero o a cualquier otro youtuber que tiene pues a veces uno más audiencia que todos los otros juntos. O sea, una muy buena columna en el Universal no llega de pronto a lo que te puede llegar un video de todos estos youtubers. Han sido señalados como pues más bien youtubers de izquierda o gente que quiere estar apoyando al presidente, lo dicen de esta manera abierta. Y si bien el tema de los youtubers es un fenómeno, más fenómeno a mí me parece el hecho de que hay una sociedad que ya no está teniendo tanta confianza en los medios de comunicación tradicionales y que está consultando pues este tipo de ejercicios de comunicación, no me atrevo a decirles necesariamente periodísticos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué pasa realmente con las audiencias? O sea, a veces esto parece el debate que se queda en el círculo rojo y la gente pues no le interesa mucho que digamos. ¿Qué opinas, Hernán? Yo creo que los medios pasan por una profunda crisis. Digamos, hay una disminución de los ratings, de las audiencias, de las lectorías, y que hay muchos medios que no están sabiendo adaptarse a esta revolución que estamos viviendo. A mí me parece muy saludable para la libertad de prensa y de información, digamos, que estemos viendo una competencia real de mercados. O sea, yo creo que eso es algo muy saludable. A mí me preocupa una cosa con este gobierno en particular. Pues yo oigo a Hernán y es una persona muy articulada, tiene sus ideas, es autocrítico con la... pues con su política, con el candidato que votó, con el presidente que asume como propio y que defiende muchas cosas. Sí, me parece bien. Del lado del gobierno no veo absolutamente nada. El gobierno es Andrés Manuel López Obrador. Hay gente a la que ni la voz le conocemos a 4 o 5 meses, ¿no? Este intento sistemático por degradar la labor y el oficio del periodismo me parece grave. ¿A qué me refiero? En el asunto del periódico Reforma que se concreta es la generalización sobre la prensa. Cuando ibas tú a alguna manifestación y decían prensa vendida a toda la prensa. No decían Reforma vendido o jornada vendida o cosas así. Te estoy hablando de hace tiempo. La generalización que hace el presidente sistemáticamente sobre determinada prensa conservadora, hipócrita, fantoche, lo que tú quieras, entregada a las peores causas y enemiga de la nación, creo que va en contra de los periodistas. Y a eso aúnale esta especie de circo que han montado en las conferencias de prensa, que es muy poco serio, digamos, incluso para la figura del presidente de la República. O sea, que esté recibiendo preguntas tipo, ¿qué sangre es usted? ¿No? Bueno, el correo keniano, ¿no? Y él contesta, soy 4T. Está muy simpático, ¿no? Pero es una conferencia de prensa con el presidente de la República. Que le digan que parece corredor keniano, que cómo le hace para estar tan saludable. Eso lo habíamos visto cuando Lilita Ayes le preguntó a Peña Nieto por qué era tan valiente, ¿no? La ahora senadora de Morena, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues me parece que lo que hacen es llevar a
degradación, un intento de degradación de la labor del periodista y desgastar a la prensa de tal manera que pierda toda su credibilidad a través de ese tipo de preguntas. Hernán. No, lo primero que quisiera decir es que a mí me parece que hoy vivimos un clima de libertad de prensa sin precedentes. Digamos. Con los ataques que hace el presidente. Sí. Mira, a ver, cuando Carmen Aristegui fue censurada por el gobierno, y espero no tocar un tema incómodo para el medio en el que hoy estamos, yo creo que es abierto siempre. Fue, bueno, pero hoy qué bueno que lo podamos hablar abiertamente y hay un consenso en el que en la sociedad, en el sentido de que eso realmente sí ocurrió. Hubo un acto de censura por parte del gobierno, del que yo creo que este medio fue víctima. Y yo creo que en ese momento, eso, por ejemplo, ese hecho, prácticamente no se discutió en los medios. O sea, no hubo una discusión abierta y sana sobre el tema. Bueno, manifestaciones, pues, pero que no tuvo la atención, fíjense, un hecho de mucha trascendencia donde hubo un claro ataque a una periodista, no tuvo la trascendencia que hoy está teniendo la discusión AMLO versus Reforma, la verdad. No, espérame. Y yo sí Hernán, quisiera decir que más, la ahí descalificación... hay una diferencia enorme. Sí. Que la discusión la establece, los insultos los hace, la calificación la hace el presidente de la República en conferencias de prensa diarias. Es una diferencia enorme, Hernán. Esta idea de que el presidente de la República... A ver, Reforma es un grupo de poder económico, de poder muy poderoso. O sea... Y el poder económico está, digamos, inclinado hacia ese medio. Entonces, no es David contra Goliat, es una pelea más o menos de poder bastante más equilibrada de lo que quisieran admitir algunos. O sea, ¿Reforma un medio poderoso económico es lo mismo que la presidencia de la República? Son distintas formas de poder, pero yo veo mucho poder en ambos lados. Para concluir, Hernán, y cerramos con Juan Ignacio. No, simplemente decir que a mí me parece que estamos viviendo, contrario a lo que se creía, de que este gobierno nos iba a llevar al autoritarismo y al totalitarismo y esas cosas cursis que escribe Denise Dresser todavía hoy, a pesar de toda evidencia. Eso sí, comparto contigo. Suscribo. Yo lo que creo... ¿Cómo es eso de los enemigos de mis amigos y los amigos de qué? Lo que estamos viendo es que estamos avanzando hacia más apertura y más democracia. Podemos criticar si las conferencias de prensa del presidente son o no acertadas, si no desgastan la voz del presidente, si no deberían planearse mejor, si los medios no deberían hacer mejores preguntas e ir más preparados. Pero los cambios que hemos visto, contrario a lo que se decía, van hacia más democracia y no hacia menos. Yo no veo un intento por controlar a los medios. Lo que ha pasado con los medios públicos me parece muy saludable. Se han puesto casi todos ellos o muchos de ellos en manos de gente que ha promovido agendas en favor del derecho a la información, la de la democratización de los medios, como por ejemplo Aleida Calleja, que hoy está a cargo de Imer, o ¿qué opinarías de San Juana Martínez en Notimex? Bueno, eso no voy a porque comentarlo. Se generó una gran polémica. Pero te quiero decir que no veo, por ejemplo, que los medios públicos esté buscando crear un aparato ideológico de difusión y propaganda como es Reforma, por ejemplo. Sería una tentación útil decir vamos a hacer lo mismo con los medios públicos. Privada, Es un medio ideológico de difusión y propaganda. Tiene todo el derecho a tener ideología. Y pero sabemos que también los medios públicos en este país son fácilmente manejables hacia un propósito u otro, y yo veo que este gobierno está teniendo una política de apertura con los medios públicos que también es algo que hay que subrayar y que casi no se ha dicho. Muchísimas gracias, Hernán Gómez, como siempre, abierto siempre a todo. Juan Ignacio Zavala. Mira, yo creo que sí se asoma el autoritarismo. No. Sí, se asoma, porque se asoma la figura del presidente. Tiene ese perfil. Creo también, sin duda, que ejercemos libertades, sí las ejercemos. Creo que hay que cuidarlas, porque, pues digamos, ya vimos que el señor tiene todo el derecho, como él dice, a contestar, a callarse o a decirnos lo que quiera y no se va a limitar. Creo que los medios tienen una labor más tan importante como en tiempos en que hay que jugar una transición. Ojalá no nos dejemos, ojalá todos cuidemos nuestras libertades y también ojalá el presidente a veces se controle un poco, ¿no?
Juan Ignacio Zavala, muchísimas gracias. Órale. Hernán Gómez, muchísimas gracias.